Bien, vamos a ver el teorema de Tales en este caso y qué aplicaciones puede tener en el dibujo técnico y en la geometría, ¿vale? Si recordamos algo de matemáticas de otros cursos, me dice que el teorema de Tales dice que si dos rectas, ¿vale? Concurrentes, es decir, no paralelas, no tienen por qué ser paralelas, son cortadas por un haz de rectas paralelas, es decir, la recta R y la recta S son cortadas por un conjunto de rectas paralelas que tengan cualquier dirección, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que a partir de los puntos A, B y C voy a hacer rectas paralelas que me van a cortar a R y a S, ¿vale? Un haz de rectas paralelas del conjunto de rectas que tienen la misma dirección. Pues si dos rectas concurrentes R y S son cortadas por un haz de rectas paralelas, ¿vale? Los segmentos que determinan en ellas, y aquí tenemos el segmento AB, BC, y en C y en S tenemos A', B' y B', C'. Los segmentos que determinan son proporcionales, es decir, que la longitud AB partida entre AB', la longitud de A', B', tiene que ser igual que el cociente entre BC y B', C'. ¿De acuerdo? Eso se cumple siempre. Y ahora veremos qué aplicación puede tener. Así que los valores, imaginaros que este valor es X y este es Y, la longitud. La longitud de este segmento será AX y este será AY. Es decir, que estará multiplicado por un mismo coeficiente. Este cociente de aquí, en este caso sería, bueno, pues sería 1 partido A o el coeficiente, ¿vale? Esto sería constante. Bien, pues eso nos dice el teorema de Tales. ¿Qué ocurre si las dos rectas son paralelas? ¿Vale? Si R y S, como es en este caso de aquí, son paralelas. Pues cortaría por un haz de rectas paralelas, ¿vale? Con la dirección que queráis. Ahora mismo estamos viendo solo la teoría, ¿vale? Y me cortaría en 3 puntos A', B' y C'. Pues en este caso la longitud de los segmentos es la misma, ¿vale? Lo podemos comprobar. Esta longitud es la misma que esta, ¿vale? Y esta longitud pues será igual que esta. En este caso eran proporcionales. Fijaros que no tienen la misma longitud, ¿vale? Aunque lo parezca, no lo tienen. En este caso es esta longitud y en este pues es un poquito mayor. Pues en el caso de que las rectas son paralelas, los segmentos miden lo mismo. Se cumpliría también el cociente de AB partido A', B' igual a BC partido B', C', pero ese cociente, que va a ser constante, sería igual a 1. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que me dice el teorema de Tales. ¿Qué aplicaciones le puedo buscar al teorema de Tales? Para trabajar problemas de semejanza, de escala, es muy útil, ¿vale? Fijaros en este ejercicio, por ejemplo. Me dan un lado AB y me piden que lo divida en lados proporcionales a estos dos segmentos, ¿vale? Es decir, que el segmento AB lo divida de tal forma que los segmentos que me resulten sean múltiplos de estos dos, ¿vale? Multiplicando por un coeficiente, pues, dado los dos. ¿Cómo hacemos un teorema de Tales? Me dibujo una recta cualquiera, ¿vale? Para hacer más sencillo el ejercicio lo voy a realizar a partir de un extremo, ¿vale? Haciendo coincidir, por ejemplo, el extremo A. Me dibujo una recta cualquiera. Y sobre esa recta
me llevo los segmentos que me dan como dato. El segmento CD, ¿vale? Que sería este. Y el segmento EF. A continuación, dibujaríamos el segmento EF. Bueno, también tengo que deciros que aquí arriba, por ejemplo, AC, que lo hemos saltado antes, partido AC', mide lo mismo, ¿vale? Está en la misma proporción. El total también. Y aquí igual. Bueno, pues he sumado esos dos segmentos en una recta concurrentes al segmento dado. Y ahora quiero cortarlo, el segmento B, quiero dividirlo de forma que sea proporcional a estos dos. Mira, pues si yo uno este extremo final de la suma de los segmentos con el punto B, con el extremo del segmento, esta va a ser la dirección del haz de rectas paralelas, ¿vale? Tengo esa dirección y por este punto, por el punto unión de CD y F, me hago una recta paralela. Con esto que tengo, pues un segmento proporcional a CD y un segmento proporcional a EF, ¿vale? He dividido mi segmento AB en segmentos proporcionales a CD y EF. Si hago la división, fijaros que X, el coeficiente que sea, CD, partido CD, es igual a X, me da igual el orden que lo ponga, ¿vale? EF, partido EF. Me va a dar una constante que es la constante de proporcionalidad entre estos segmentos dados y los segmentos resultantes. Fijaros que aquí tengo un triángulo. Me voy a dibujar en rosa para que lo veáis. Y superpuesto a él, pero más grande, tengo un triángulo semejante. Acordaros, los triángulos semejantes eran aquellos que tenían mismos ángulos y lados proporcionales, ¿vale? Es decir, que guardan todo una misma proporción. Fijaros que los ángulos, este ángulo es común para los dos triángulos y este ángulo alfa tiene la misma amplitud, ¿vale? Que este de aquí, y que este ángulo beta tiene la misma amplitud que este de aquí. Por tanto, el triángulo verde es proporcional o semejante al triángulo rosa que hemos dibujado, ¿vale? Bueno, pues eso sería una aplicación, dividir un segmento pues en partes proporcionales por si tengo que hacer corresponder a algo, ¿vale? Ya cuando veamos problemas de semejanza, pues trabajaremos con este caso. Una aplicación muy importante del teorema de Tales. Dividir un segmento en partes iguales, ¿vale? Si me piden dividir este segmento entre 5 partes, pues sería algo complicado, ¿vale? No vamos a poder medir, coger la calculadora, dividir entre 5 y después precisar. Gráficamente podemos hacer mucho más exacto que con calculadora y midiendo, ¿vale? Y para eso vamos a aplicar el teorema de Tales. En este caso, como quiero dividirlo en partes iguales, los segmentos proporcionales tienen que ser también iguales entre sí, ¿vale? Venga, pues me dibujo una línea cualquiera por un extremo con la dirección que queramos y me voy a llevar sobre ella pues 5 medidas iguales. No lo mido con
con la regla porque me puedo equivocar. Cojo con el compás una apertura cualquiera, esta es válida, ¿vale? Y voy a marcar, voy a ir marcando pues una, pincho, dos, y ya 3, 4, y tengo ya la garantía de que todas estos segmentos que he dibujado aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, todos miden lo mismo, ¿vale? Venga, pues si el total lo hago corresponder con el total del segmento que quiero dividir, es decir, uniendo los extremos, ¿vale? Por paralelas, a ver sombra, pero bueno, por paralela me puedo ir dibujando el haz de rectas que va a determinar los segmentos proporcionales. Por aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Pues fijaros, el segmento AB lo he conseguido dividir en 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales, ¿vale? Mira, pues yo creo que una de las aplicaciones más interesantes que va a tener el teorema en nuestro curso, al igual que esto. Mira, pues espero que haya quedado claro y bueno, veremos más aplicaciones del teorema de Tales en ejercicios concretos que vayamos viendo más adelante.